Edwin, seguimos unidos. Felo, se volvió a prender la fiesta. Ezequiel. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, Él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, en la noche columna de fuego. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, papá. Y a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro a ti yo he de postrar, y mil canto iré, a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, vamos todos juntos. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, digno de la honra y el poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Te glorificamos, Señor. Eres digno de toda gloria. Eres digno de todo honor, Señor. Eres digno siempre, Señor, por los siglos de los siglos. Santo, santo, santo eres, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Dele gracias al Señor. Dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo, santo eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Quién vive?
¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Aleluya. Bueno, mis hermanos, saluda al que está a su lado. Con gozo, con alegría. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la justicia de Dios. Y en otra oportunidad vamos a ahondar un poco más. Amén. Pero quiero invitarles que busquen en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16 al 17. 2 versículos nada más para entrar en este tema del día de hoy, que va a ser inspirado por el Señor, en el nombre de Jesús, por medio de su poder y su fuerza. Amén. Y vamos a estar hablando de la justicia de Dios, porque a veces la justicia de Dios parece que lo hiciera injusto, pero no es que sea justo, es injusto, sino que es tan justo el Señor que la gente lo puede llegar a ver como injusto. ¿Estamos ubicados? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les pido por favor y me disculpan, vamos a ponernos en pie. Amén. Por un momentico más, yo sé que tuvimos toda la alabanza y la adoración de pie, pero vamos a leer estos 2 versículos, son solamente 2 versículos, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora sí pueden sentarse. Amén. En el nombre de Jesús. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo traía un tema más amplio, pero las circunstancias de hoy, pues, como que se fuesen puesto de acuerdo todas las circunstancias, todas las trabas. Pero lo que vamos a hablar es de la justicia de Dios. Y es un tema que en muchas iglesias se ha obviado, se ha dejado a un lado. Y resulta que eso es una parte de los atributos de Dios, porque Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Pero mucha gente dice, pero entonces Dios es injusto por aquello, por lo otro, porque Dios permite esto, porque Dios permite lo que está sucediendo, porque va a ser salvo una persona de esta manera y la otra no. Entonces comienza la persona a pensar de que Dios es injusto. Y no es eso, sino que Dios aplica su justicia, y como es un atributo de Dios, si Él rompiera con su justicia, entonces dejaría de ser santo. Amén. ¿Entendieron el término? Si Dios rompe con cualquier atributo que Él posee, incluyendo la justicia, entonces dejaría de ser Dios. Ya no sería más Dios. Sería una persona mentirosa y no haría no haría cumplir su palabra como está escrito. Todos conocemos la palabra de Dios, todos conocemos la Biblia. Y como le dije en un principio, es un tema que no se está predicando en las iglesias. Se ha predicado del amor, del amor, del amor y del amor. Y tan grande es el amor de Dios que entregó su vida por nosotros. Pero en ese predicar del amor, mucha gente ya piensa que Dios me ama como soy. Y no sabe que allí es donde está el problema. Si vamos a aplicar todos los atributos de Dios en nuestras vidas, o la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que entrar en la justicia. Y lo justo sería es que, como Él nos dice, sé santo porque yo soy santo. Él quiere que pongamos por obra los frutos del Espíritu Santo, y también eso para nosotros es un fruto del Espíritu Santo, la justicia. Amén. Entonces, entre la justicia de Dios se ha predicado el amor, y por la justicia de Dios, Él en su infinito amor fue que nos dio la salida a la condenación. Tremendo eso. Si lo vuelvo a repetir, no sé cómo lo dije.
Pero allí está lo verdadero. Por ser justo, Dios prometió que nos daría la salvación, que la salvación vendría a todo el mundo. Y por ser justo, cumplió con todo lo que ya se había profetizado. Y Él anduvo aquí entre nosotros y se hizo como el corderito sin mancha, que quitó y quita el pecado de la persona que cree en Él. Porque el que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces en Dios se obra toda justicia. En Dios la justicia es perfecta. No es la justicia que nosotros conocemos hoy en el mundo. Si la gente practicara la justicia, verdaderamente sería un país, un mundo muy distinto, muy fenomenal. Porque, por ejemplo, si usted ve que de repente usted cometió una infracción de tránsito y viene una persona de la ley y lo detiene y le dice a usted, él tiene que aplicar la justicia, lo más lógico sería colocarle la multa, ¿entiende? La multa y le cobrarían las unidades tributarias por la cual la infracción fue cometida. Allí esa persona estaría cumpliendo con lo justo, la justicia, pero resulta que hay muchas personas que rompen esa justicia y se van por la injusticia. Lo justo es que te ponga la multa, pero lo injusto sería que esa persona se esté robando el dinero de la infracción que tú cometiste, pidiéndote algo extra, pidiéndote lo que llaman ellos el refresco o el cafecito, ¿verdad? Entonces ya ahí no está obrando la justicia. De hecho, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted está airado, usted no va a poder hacer las cosas bien. No va a poder canalizar las cosas porque no puede obrar la justicia de Dios en su vida si usted tiene ira. Y así vamos viendo cómo las personas, cuando vamos aplicando la justicia, de repente se vería extraño. Si un fiscal lo detiene y la persona que cometió la infracción le comienza a decir al fiscal, mire, pero yo te puedo dar para la parrillita, pero él es justo, él le va a decir, no señor, usted cometió una infracción y usted tiene que pagar esa infracción. A mí no me esté dando porque eso la ley no me lo permite. Amén. Entonces, ¿qué diría el que está manejando, el que cometió la infracción? Si es que le pasa a este fiscal, todos los demás piden eso. Sería algo como ilógico. No cuadraría en nuestro sentido. En el mundo no cuadra en los sentidos de que eso suceda o pueda suceder. Pero en Dios sí sucede hasta lo más mínimo. Él no va a romper su justicia ni en lo más mínimo. Entonces vamos a un momentico a Salmo para que vean lo que dicen de Dios sobre la justicia. En el Salmo capítulo 11, verso 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Imagínense, el hombre recto mirará su rostro. Cuando hablamos de la justicia, se nos escapó un bebé. Cuando hablamos de la justicia y vemos que en el andar en el cristianismo, Dios nos exige, por su justicia, nos exige vivir una vida piadosa. Si nosotros no vivimos esa vida piadosa, estamos rompiendo con la justicia de Dios y estamos denigrando del amor con el cual el Señor hizo justicia para con nosotros. El Señor sabía que la sangre de los machos cabríos no podían eliminar el pecado en nuestras vidas. Pero la sangre de Jesucristo sí lo puede. Y allí entramos en una polémica, porque muchos se preguntan, pero si una persona que cometió actos irracionales que no caben en la mente del ser humano que tiene moral, robó, ultrajó y está en la cárcel, y esa persona se arrepintió de corazón y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿va a ir al cielo? Mucha gente cuando uno le responde sí, la gente se alarma porque dicen, pero ¿cómo va a ser si esa persona no va a ir al cielo y tú me dices que la otra? Porque el caso contrario es que conozco una persona que hace muchas obras, ayuda en el Cotolengo, ayuda en el ancianato,
Solo que tiene otra mujer, pero ayuda, es una persona buena, es muy reconocida en la sociedad. Y uno le dice, bueno, si no acepta a Jesucristo no se salva, se pierde. Pero ¿cómo va a ser posible? Dios es injusto. ¿Cómo va a salvar a aquel que cometió todos los hechos y esto que está haciendo bueno? No va a ser salvo, porque la palabra es muy clara, que es a través de Jesús que obtenemos la salvación. Y para obtenerla tenemos que creer y practicar la justicia en nuestras vidas. Es allí donde viene la lucha, porque no sabemos y no nos damos cuenta que el pecado nos hace injustos delante de Dios. Si nosotros no tenemos, ¿verdad?, ese vivir y esa vivencia en el Señor, sino la vivencia en la carne, estaríamos cometiendo toda clase de faltas. Y cada falta merece un castigo según la palabra. Incluso en el Antiguo Testamento se aplicaba la justicia con la ley. Y la ley era más fuerte. Si encontraban dos personas en pleno acto de adulterio, así pidieran perdón, tendrían que ser apedreados. Entonces se comienza a decir la gente, pero es que Dios es injusto, porque están pidiendo perdón, pero en la ley tendría que ser apedreado. Y todavía hay países donde se practica eso. Y si esa ley se practicase todavía, ¿cuántos quedarían? Porque quedarían muy pocas personas, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y ahí es donde está el problema. Muchos han sido llamados para que sean justos delante de Dios, pero no muchos quieren practicar la justicia. Por eso que cuando nosotros vamos a emprender algo en nuestras vidas, lo primero que tenemos que analizar, ¿qué haría Jesús en nuestro caso? ¿Qué haría Jesús? Porque si nos ponemos a revisar, yo no conozco, y se lo decía, no sé si fue el martes o el domingo pasado, yo no conozco un Dios que sea mentiroso. Porque si Dios es mentiroso ya no es Dios. Yo no conozco un Dios que comete adulterio, que anda con una botellita, ¿verdad?, en una carterita detrás del bolsillo, tomando ron o cualquier bebida. Dios sería injusto si Él nos dice que no hagamos eso y Él lo esté haciendo. Eso es como cuando usted va al médico y el médico lo está examinando y le dice, no chico, tú estás sufriendo los pulmones, tienes que dejar el cigarrillo. No trajiste el yesquero porque no tengo cómo prender el mío. ¿Usted cree que sería justo que un médico le esté aconsejando? Ese es como el papá que está regañando a su hijo porque dijo una grosería. Mira, ¿por qué tú dijiste esa grosería? Y le dice como 5 groserías más. Eso no sería justo. Entonces Dios, por ser justo, es santo. Aleluya. Y esa santidad es la que Él requiere de nuestras vidas. No es fácil porque verdaderamente Dios es Dios. Pero Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe qué es lo tremendo de Dios? Que Él responde a cualquier excusa que podamos poner. Cualquier excusa. Si nosotros queremos poner una excusa, pero Dios, es que esto es difícil. No, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero Señor, pero si hago esto más bien. No, la palabra te dice esto. Pero Señor, si me tomo aunque sea una copita. No, dice una pizca de levadura leuda toda la masa. Dios siempre va, mire, la perfecta ley está aquí. La perfecta justicia está aquí. En el mundo no vamos a conseguir una justicia así, como tal. No vamos a conseguir. Vamos a conseguir estadísticas como las que le nombré el domingo, que digan que nosotros estamos en el tercer lugar del país que consume más alcohol. Eso es terrible. Y por ende, las estadísticas nos han subido también en accidentes de tránsito por consumo de alcohol y por otras cosas, muertes porque andaban jóvenes tomando alcohol, ingiriendo vicios de droga. Entonces, allí estamos viendo que entonces el hombre por su injusticia está pagando, porque la dádiva del pecado es muerte, hermano. Y como la dádiva del pecado es muerte, no va a haber la salvación de nuestro Señor. Muchos esperan ver si esto es verdad, si la palabra se va a cumplir tal y cual como está. No deberíamos esperar.
porque la palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Yo estaba, y ayer tuvimos una clase muy hermosa, porque estuvimos agarrando pasajes que decíamos que no entendíamos, pero los respondimos. Todos eran dudas en ciertas áreas, pero respondimos y nos empezamos a dar cuenta, hermano, que ya todo está cumplido. Y va a venir lo que falta, el juicio de Dios. Y hay un pasaje que estábamos leyendo donde da a ver y da a entender que la persona que conoció la palabra de Dios y no la practicó, se le va a dar espíritu de confusión. Por tanto, va a creer a la mentira y no a la verdad. Eso quiere decir que la persona después del rapto, después del arrebatamiento, no va a poder ser salvo. Al menos aquella persona que no haya aceptado a Cristo y que no haya conocido la palabra en esencia. Esa persona tendrá otra oportunidad, pero su oportunidad es pasar por la guillotina. Pero Dios es injusto. No, porque ya nos dio una oportunidad y es el tiempo de la gracia que tenemos hoy. Por tanto, Él está siendo justo y en su misericordia está obrando la justicia. Por la justicia es que tenemos misericordia y tenemos este tiempo de gracia para nosotros acercarnos a Él y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y vivir una vida piadosa. Entonces ayer sacábamos conclusión, no podemos estar pensando, si viene el rapto y me quedo, voy a enfrentarme contra el anticristo, voy a pelear contra el falso profeta. No, porque más bien con el espíritu de confusión que vas a tener, te van a ver postrado adorando, vas a ser el primero adorando a la bestia. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, por su justicia, y dele gracias a Dios que usted nació en este tiempo. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque nacieron en este tiempo? Dele gracias a Dios, porque si usted nace en el tiempo de la gran tribulación sería tremendo. O si fuese nacido en el tiempo anterior, pues ha sido terrible. Porque la ley como tal, la ley moral que el Señor había dado al pueblo de Israel, tenía que aplicarse en nuestras vidas. Y es fuerte pasar por eso. Por eso que el tema era más amplio. Porque iba a traer a ustedes parte de lo que es la ley y la justicia de Dios como se cumplía en el Antiguo Testamento. Si las personas adoraban al becerro de oro así como lo adoraron, ¿qué pasaba? Morían. ¿Qué sucedía cuando el pueblo blasfemaba contra Dios? Se abría la tierra y eran tragados. O caía un rayo. Jonás no entendía la justicia de Dios, imagínense. Jonás fue mandado a predicarle a Nínive y él decía que ese pueblo tenía que ser destruido porque estaban cometiendo toda clase de pecado. Y él no quería ir a Nínive. Y él no entendía la justicia de Dios. ¿Por qué lo veo así? Porque cuando él va a Nínive y ve que el pueblo se arrepiente, la ira de Dios no cayó sobre el pueblo. Y él estaba molesto, viendo a distancia que por qué no caía la ira de Dios sobre ese pueblo. Pero era porque se habían arrepentido. Aleluya. Por eso que el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Pero creer es obedecer y practicar la justicia de Dios. Es practicar la justicia de Dios. Hoy no hay justicia, hermano. Hoy vienen los jóvenes, embrazan a una muchacha y no son responsables. No se aplica la justicia sobre ellos. Debería más bien tomar y agarrar a ese joven y agarrarlos, cumples con esa muchacha hasta que la muerte los separe, como lo dice la palabra, o quedas preso. Así de simple. ¿No sería más justo? ¿Usted no cree que se acabaría un poco los niños en la calle? Pero cuando uno habla así, le dice, este está loco, van a protestar. Incluso podrían estar quemando caucho ahí al frente si nosotros propusiéramos una ley así. Aleluya.
Lo mismo sucedería con las jóvenes que no quieren crear a sus hijos, sino que se lo entregan a los padres o a los abuelos o al vecino. Debería decirle, ¿usted se va a hacer responsable por ese hijo? No, entonces usted va preso. Qué ley tremenda, ¿eh? Pero ¿qué diría la gente? Usted está siendo injusto, pastor, porque trato de aplicar la justicia, pero me dirían, está siendo injusto. Aleluya. ¿Usted no cree que la persona que comete adulterio debería estar presa? Se acabaría el adulterio. Andarían toditos derechitos y toditas derechitas, sin mirar para los lados. Pero en el mundo la justicia de Dios se está perdiendo, se pierde. La justicia del hombre no obra porque no está la justicia de Dios en el hombre. Se va perdiendo y vamos viendo todo lo que está sucediendo. ¿Y a quién le echamos la culpa? Porque Dios permite la guerra. Porque Dios permite el hambre allá en África. Ustedes no se han imaginado por qué hay hambre en África. Porque ese pueblo no adora a Dios. Ellos practican las brujerías, practican la hechicería, por tanto ese pueblo está como está. Entonces no tenemos que ayudarlo, pastor. Si nosotros pudiéramos ayudarlo y tenemos los recursos, se pueden ayudar, amén. Pero hasta que ellos no reconozcan al Dios justo y verdadero, no van a salir de donde está. ¿Por qué cuando una familia en desorden, ya a punto de divorciarse, cuando llega a Cristo todo se restaura? Todo cambia. Comienza a fluir la bendición. Comienza a fluir todo en el Señor. Fíjense que ayer comentaba el pastor que fue para que una familia, porque tenía una bebé que no dormía desde los 8 meses y creo que tenía 2 añitos ya, año y medio, y no dormía. Eso era llorar toda la noche y llorar y llorar. Y cuando llegó el pastor, lo llama, fue a orar por la niña. Pero lo justo era primero romper las maldiciones que traen los padres que no tienen a Cristo hacia sus hijos. Porque se trae maldición a nuestros hijos cuando nosotros no tenemos a Dios primeramente y no tenemos la justicia de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Él le predicó, dice que duró como 1:30 predicándole la salvación. Que él pudiera orar por esa niña. Pero si se sigue practicando la justicia en ese hogar, la maldición seguirá sobre ella y Satanás tendrá potestad sobre ella. Aún así, él oró por esa niña. Y cuando oró por esa niña, todo estaba allí, ella llorando. Y de repente la hermanita de como de 12 añitos estaba llorando cuando escuchó la oración y cuando escuchó todo lo que el pastor, una niña de 12 años, y dijo, yo quiero aceptar a Cristo. Antes que los padres lo dijeran. Y los padres dijeron, nosotros también. Aceptaron a Jesús. Y cuando empezaron a orar, empezó la niña a vomitar. Y ellos iban a salir corriendo y él les dijo, no salgan corriendo. Pero qué injusto es ese pastor. ¿Cómo no va a ver a la bebé? Está vomitando, hay que sacarla para el médico. No, déjenla quieta que vomite, porque se están rompiendo todas las ataduras. Cuando terminó le dijo, páseme lo que tiene en la piernita. Tenía un azabache, lo que llaman con una manito, una pionía y una atadura, una ligadura que le habían puesto. Se le habían ofrecido a Satanás, hermano. Y él le dijo, ¿usted cree que esto tiene poder? Deme una mandarria. Y delante de ellos, plan. ¿Tenía poder eso? El Señor llamó al brujo y le echó una insultada, porque todavía estaba aprendiendo de Dios. Le dijo que no creía. Y ahora esa niña duerme tranquila. Se le quedó dormida en el brazo en esa tarde del papá y durmió hasta el día siguiente y todos los días ha dormido la niña tranquila. Ahora, ¿qué pasa? Ahora ellos quieren obrar en justicia. Ahora ellos quieren buscar de Dios porque vieron que tenían que dejar todo lo que era injusto delante de Dios. Y ahora están tranquilos, ya no hay pelea en esa familia, ya van a buscar de Dios y poner todo en orden de Dios. Por eso que hay que santificar el hogar, por eso que hay que casarse. Si usted se enamoró de alguien y vio a alguien y tiene hijos con ese alguien, cásese.
Porque entonces, ¿para qué estaba mirando para los lados si no se iba a ser responsable? Lo justo es lo justo, hágase responsable en el nombre de Jesús. Efesios, capítulo 5, versos 9 y 10, dice así. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire que aquí catalogan la justicia dentro de los frutos del Espíritu. Porque nos dice, andad como hijo de luz. Aleluya. Miren lo que dice. Vamos a leerlo completo, porque es que la palabra habla sola. Vamos a leerlo desde el verso 1. Sed pues, dice, sed pues, capítulo 5 de Efesios, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Cuando tú imitas a Dios, imitas el amor, imitas la misericordia, imitas la paz, imitas la justicia. Cuando tú imitas a Dios, estás imitando sus atributos. Por tanto, comienzas a vivir una vida piadosa, una vida en justicia, una vida en santidad. Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Cómo va a ser posible? Porque no pueda tener herencia, que no pueda entrar al cielo si soy hijo de Dios. ¿Sabe que cuando entramos en la justicia de Dios, no somos hijos de Dios hasta que no le aceptamos? ¿Ustedes sabían eso? Pero Dios es injusto. Entonces, ¿para qué me creó? Te creó con un propósito. Lo que pasa es que el propósito tú no quieres que se cumpla en tu vida. Nosotros muchas veces no queremos que la justicia de Dios se cumpla en nuestras vidas. El propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y debemos creerle a Dios y practicar su justicia. Entonces allí es donde dice, no tendrá herencia en el reino de Dios. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, que es lo que están predicando hoy en día, palabras vanas en los púlpitos. Palabras que no están haciendo ver al pueblo que tienen que arrepentirse, que tienen que buscar de Dios, que tienen que acercarse a Él, que tienen que practicar la justicia, que tienen que practicar la verdad, que tienen que practicar la misericordia, que tienen que practicar el amor. ¡Aleluya! Nadie está predicando eso ahora. Nadie está hablando de eso ahora. ¿Cómo va a ser posible que hoy me encuentro? Era un propósito de Dios el que nos trajo. Miren, que es que Dios obra de manera misteriosa. A pesar de los retrasos que tuvimos, era la voluntad de Dios que nos viniéramos con esta persona. Y esta persona ya ha visitado muchas iglesias. La iglesia psicológica, la iglesia próspera, la iglesia de la venta de las cuestiones. Dice que tuvo que ir con un trozo de tela a donde le dicen party de sufrir. Y le dijeron, tienes que pagar 50 aquí, tienes que pagar para poder convertir el manto en el manto de Jesús, aleluya. El manto sagrado. Y eso está pasando porque los pastores no están obrando en justicia, no saben que son llamados para ser apacentadores de la grey de Dios, de guiar al pueblo de Dios al arrepentimiento, de mediar, de hablarles para que usted se acerque a Dios, porque hay un Dios verdadero y es justo y Él va a cumplir con su justicia. Entonces debemos buscar de Dios. ¿Por qué tantas trabas se nos van a presentar? Porque el enemigo sabe que esta palabra ya no se está ni predicando a través de los medios de comunicación. ¿Cómo va a ser posible que estoy apoyando un ministerio y le dieron 2 horas porque no le pudieron abrir la puerta en una emisora secular? Y que la emisora secular lo haga está bien, pero que lo haga una emisora que supuestamente es cristiana, es terrible. Y le exigieron que tenía que tener una pauta. Y en 2 horas lo que leyó fueron 2 versículos. No pudo predicar. No pudo predicar. Estoy esperando para hablar con él, para decirle que está perdiendo el tiempo ahí entonces. Por eso debemos orar por el transmisor, hermano.
Pero ¿qué sucede? Él está allí porque ya fue a varias emisoras cristianas. Y como saben que va a predicar la verdad, los precios por el espacio son altísimos. Y si le dan chance, le dicen, vamos a ponerte en periodo de prueba. Y cuando escuchen lo que traen la verdad y no les conviene, porque ellos necesitan darle palabras vanas al oyente, ¿qué sucede? Ya no lo llaman más. ¿Y por qué no me habrán llamado? ¿Cómo te van a llamar? Por eso que la injusticia aún se ha metido en las iglesias. Ya Dios no está en esa iglesia, porque si no hay justicia de Dios, no está Dios con ellos. Por eso que muchos corren a esas iglesias. Y me dio cosa con este varón, porque no visitó ni una, ni dos, ni tres, visitó como 4, 5, 6 y no encontró lo que está buscando. ¿Sabe qué dice él? Y eso es lo bonito cuando el Señor hace el llamado y tú estás dispuesto a recibirlo. Porque Dios nos llama todos los días, lo que pasa es que no todo el tiempo le escuchamos. Dice, yo opté por dejar la vida que llevaba, una vida de desorden. Allá hablé con mi esposa y da dolor porque llevó a su esposa al lugar no indicado. Y ya la esposa le está diciendo, bueno, tú con lo tuyo y yo con lo mío. Eso no debería ser. Cuando ya estaba allí alguien, ¿por qué no hubo un cristiano verdadero, un cristiano genuino, un cristiano que practicase la justicia, que llegase y le predicase y lo llevase a una iglesia donde se predique la palabra de Dios en esencia y en verdad, la sana doctrina? ¿Y qué sana doctrina? Predicar que en Jesús y solo en Jesús hay arrepentimiento y perdón de pecados. Aleluya. Eso es la sana doctrina. Ese es el significado de la sana doctrina. Mantenerse predicando lo que predicó Jesús cuando estuvo en ese momento con nosotros. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el principio del ministerio, ¿qué predicó Jesús? Arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y qué predicaban los discípulos? Arrepentidos y convertidos. ¿Qué significa? Es practicar la justicia de Dios. Él era tan justo que un día lo pusieron entre dos. Es necesario que paguemos el impuesto al César. Deme una moneda. Agarró la moneda y le dijo, ¿qué ven aquí? Al César. Y por el otro lado, bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Hasta en eso Él mostró su justicia. Tremendo eso. ¿Sabes qué es tremendo, hermano? Las conclusiones que estábamos culminando ayer, que un hermano decía que ha aprovechado de predicar a las personas en los taxis, las que se le sienta a un lado le predica y no encontró la primera que le diga quién es Jesús. No me habían hablado de él. No encontró la primera que le diga, verdaderamente a mí nunca me han hablado. Las personas que se han encontrado le han dicho, yo tengo una tía que es cristiana. Yo fui cristiano. Yo estuve asistiendo a una iglesia. Yo tengo a mi papá que son cristianos. No, mi esposa es cristiana. Puras personas así. Eso quiere decir que en Dios se está cumpliendo todo. Dice, no vendrá hasta que no sea predicado el evangelio a toda criatura. Y si ya personas por lo menos dicen, mi tía es porque han escuchado la palabra. Y dice por allá que no vendrá el Señor, no sin antes que la apostasía llegue. Y ya la apostasía está. Ahora díganme ustedes, ¿qué es lo que falta? Que venga Cristo, hermano. ¿Y Dios será que va a venir y se van a perder muchas personas? Sí, porque Él prometió que aún por amor a los escogidos, Él acortará los días y vendrá. ¿Usted no se ha dado cuenta que este año va más rápido que el otro año pasado? Ya se nos fue 4 meses. Hermano, yo mismo, yo no sé. Yo le digo a mi esposa, vamos a tener que agarrarnos un día completo, 2 días completos, como llaman, una cura de sueño. Dormir todo el día. Porque apenas nos acostamos cuando ya está sonando el teléfono. ¿Qué es esto? Y uno mira por la ventana, es que ya está claro.
Y tiene uno que decirle al Señor, dame más fuerza, Señor, porque tú dices que tú das fuerza al que no tiene ninguna, para seguir batallando. Esta semana me pasó que perdí el hilo. Hoy hay célula, me decía mi esposa. Ay, sí es cierto, hay célula. Porque la justicia de Dios se está cumpliendo. Él dijo que por amor a los escogidos, Él vendrá. Hermano, el Señor desea que todos seamos arrebatados, que todos tengamos salvación. Él dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Va a tener excusa entonces aquel que dijo, yo no lo sabía? Si ya se ha predicado el Evangelio a toda criatura. ¿Va a ser Dios injusto porque como él no fue a ninguna iglesia, no se arrepintió y se quedó en el rapto y ahora va a tener que tener la última oportunidad, que es la guillotina? Eso es tremendo. Usted no esté pensando que se va a poner a esperar la guillotina, porque si ahorita decimos que es difícil dejar el pecado, imagínate lo difícil decir, bueno, yo no voy a cambiar, yo creo en Cristo, no importa que me pasen la guillotina por aquí. Es más difícil. Es más difícil. Ninguno tiene más amor que el de Cristo, que aún nosotros siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros. Aleluya. Por eso que Dios, en la justicia de Dios es tremenda. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2. Verso 21. Aleluya. ¿Están ubicados? Dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al cual juzga justamente, quien llevó a Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo. Aleluya. Entonces se cumplió ¿qué? La justicia de Dios. Y si la gente no quiere apegarse a la justicia en este tiempo, hermano, se perdió, hermano. Entonces la gente todavía sigue pensando, entonces ¿por qué Dios va a mandar gente al infierno? Porque Él es justo. Él le dijo a la multitud, a los pueblos, a las naciones, arrepiéntanse y conviértanse a mí. Coman de mi carne, beban de mi sangre. Él siempre estuvo hablándole al pueblo y sigue hablando a través de los predicadores, de cada uno de ustedes, predicando este evangelio. Pero ¿por qué la gente no sale entonces corriendo a las iglesias, hermano? ¿Por qué no vemos multitudes allí esperando que termine este servicio para que entre otro? Porque no se complacen de la injusticia. Cuando usted no se complace de la injusticia, cuando nosotros no nos complacemos de la injusticia, nadie que quiera ser injusto todavía se va a querer apegar a la justicia. Entonces, ¿dónde están las multitudes? El Señor nos prometió que vienen multitudes, pero a su tiempo, practicando la justicia. Pero hay iglesias que ya tienen multitudes. Conocemos una que está hacia el oeste, más de 6,000 miembros. Y yo pudiera decir, más de 5,000 personas que se van a perder. Pero Dios es injusto, pastor. No. Lo que pasa es que se complacieron en el engaño. Prefirieron la injusticia
Prefirieron practicar el pecado que practicar la verdad. Y eso está sucediendo, hermano. Da dolor, ¿verdad? Escuchar testimonios como un pastor que salió y la iglesia, una de esas llamadas mega iglesias, que no estoy en contra de eso, porque si de repente el Señor dice, bueno, aquí se va a agrandar para acá, porque nos suplió el Señor para lo que necesitamos, y se va a agrandar acá, bueno, gloria a Dios. O se hizo otra en otro sector, gloria a Dios. Pero que sea siempre en la justicia de Dios y en la voluntad de Dios. Pero estaba un pastor y estaban supuestamente adorando, y salió en la adoración y le decía, Señor, mira que está llena la iglesia, hay gente parada, mira, Señor, las luces, los músicos, mira qué bonita está el templo, Señor. Y cuando él se arrodilló para esperar que culminara la adoración, escuchó una voz del Espíritu Santo que le decía, está todo muy bien, pero si el rapto es hoy, solamente 5 se van y tú te quedas. Imagínate la responsabilidad de ese pastor cuando estén delante de la presencia de Dios. Y no tremendo eso, sino que se vaya para el infierno con todo ese poco de gente, la persecución que va a tener eternamente y la culpa que le van a estar echando eternamente por tu culpa, pastor, porque no me predicaste la verdad, porque no me hablaste de la justicia de Dios, porque no me hablaste de los juicios de Dios, porque no me hablaste que tenía que arrepentirme del pecado, porque no me hablaste que tenía que casarme, porque no me hablaste que tenía que dejar la mujer ajena, porque no me hablaste que tenía que dejar la fornicación. Imagínense la cantidad de personas detrás de ese pastor dándole patadas eternamente, y ellos por supuesto siendo atormentados también eternamente porque tuvieron la verdad y no la creyeron. Prefirieron creer a la mentira antes que la verdad. ¿Sabe lo tremendo de esto? Que esto nos debe hacer reflexionar que Dios es amor. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? Si me está metiendo miedo, me está hablando del infierno. Porque por amor fue que Él vino a este mundo y se entregó a sí mismo para que usted crea y sea salvo. Pero si no cree, recuerda lo que dice Juan. Vamos para Juan 3:16. Juan 3:16, para que vean que es de Dios, y si Dios lo plasmó, y si Dios lo dijo, y si Dios lo escribió, eso se va a cumplir. Juan 3:16, Juan 3:16, vamos al 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos ama. Pero entonces Dios no me ama, sí te ama, pero deja el pecado. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no leamos hasta allí, porque se predicó puro hasta allí. Se predicó solo del amor y no se habló de la justicia. Y mire lo que habla el 17, la justicia de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es ser justo. Él no quería condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él, porque fue la salida que encontró el Señor. ¿Y qué dice el verso 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Va a tener excusa entonces aquel que no quiso creer? No, porque ya lo dijo el Señor y su palabra se va a cumplir, porque Él es justo. Él no puede. Mire, lo tremendo de estar en el Señor es que muchas veces tenemos que dejar los sentimientos a un lado, porque Satanás quiere meterse por los sentimientos. Sí, Señor, es así. ¿Sabe qué atributo tiene la justicia? Cuando usted busca en las concordancias, ¿con qué palabra la junta, la agrupa? Con la palabra integridad. Aleluya. Ser íntegro es lo que nos pide el Señor. Y Él es íntegro. Lo que Él dice es así. Él le tiene templanza. Él dice sí y Él dice no. Entonces el que cree es salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí vienen las consecuencias, el verso 19. Y esta es la condenación,
Que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Dios. Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Quiénes son las tinieblas? Satanás. Porque sus obras eran malas. Por el pecado prefirieron amar las tinieblas. Por el pecado muchos aman a las tinieblas, hermano. Entonces debemos, hermano, cada día, aprovechando todavía el tiempo de gracia que nos queda y la misericordia que nos queda en su justicia, porque por justicia que tenemos misericordia y por tenemos gracia, y es allí donde nosotros tenemos que aprovecharla, vivir justa y piadosamente en el Señor. Qué tremendo eso. Yo quiero que se ponga en pie. ¿Habla o no habla el Espíritu Santo? ¿Dónde está ese escrito aquí? En mi cuaderno no está escrito esa prédica. Está escrito en la palabra de Dios, hermano. Porque Dios nos ama, nos habla de esa manera. Hermano, el tiempo se acerca y la hora ha llegado, hermano, en que debemos adorarle en espíritu y en verdad y creer en esa justicia de Dios, hermano. Créale a Dios, hermano. Esfuércese cada día. Luche, hermano. Luche con el pecado, hermano. Luche. Mire, si es que usted es atacado por la bebida y le llegan los amigos, es muy difícil a veces dejar las amistades, las supuestas amistades. Pero compruebe si son amigos. Cuando le llegan y le digan, mira, vamos a beber, dígale, no, vamos para que me compre unos pollos para llevarle a mi esposa, que tenemos deseo de comernos un pollo, sea de pollo allí, no me están pagando nada, el que está aquí en la bomba, el señor pollo, o el hermano que vende los pollos aquí, y usted va a ver que le van a decir, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Te estamos invitando a beber. Vamos a alegrarnos. Le van a decir que está loco. Y si usted le vuelve a decir para la próxima que le invite, no lo van a invitar más. Se lo digo. Porque ellos están buscando una falsa amistad. Ellos vienen. Yo he visto mucho que, tengo una cantidad de amigos. Y sí, ¿cuánto tenés en el bolsillo? No, sí, me quedé celando porque salimos todos y tuve que pagar yo. Tremendo. Tremendos amigos, ¿no? Tuviste que pagar tú la bebida, los vicios de los demás. ¿Y tu familia? ¿Dónde está el pote de leche? ¿Dónde está la comida de ese niño que tiene? Eso es tremendo. Por eso que casarse hay una responsabilidad. Así que los que están orando por ayuda idónea, o ayuda idónea ahora, o el siervo de Dios, oren bien. Primeramente que usted esté preparado para cumplir con los requisitos. Porque las damas son el complemento del Señor, son las que van a ayudar en la cocina, en mantener la casa limpia. O el esposo tiene que venir del trabajo también a hacer eso. Si le tocó que trabaja, bueno, tremendo. Pero si ambos trabajan y pueden pagar a una persona, gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque le están dando trabajo a una persona y tienen los recursos. Pero hay una responsabilidad de todos modos. El cariño que hay que darle a los hijos, el cariño del esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres. Por eso que cuando una persona ya piensa en casarse, tiene que olvidarse de la vida, de la juventud que tenía, el desorden que tenía. Porque entonces piensan que pueden seguir viviendo igual, con los amigos dentro del matrimonio, de la casa, y les resulta que los amigos están atacando a la esposa también, o las amigas del esposo. Eso es terrible. Yo siempre le he comentado a una persona que me decía a mi esposa y a mí, ¿por qué ustedes siempre andan juntos? Porque gracias a Dios el Señor lo permite. Pero no todo el tiempo andamos juntos. Ella a veces hace su diligencia y yo hago las mías también. Pero cuando se puede estar juntos, estamos juntos. Ahora dígame dónde está esa persona. Divorciada, dejaron unos niños abandonados. El otro se fue con otras personas. Ella se tuvo que ir del país por la vergüenza, porque tenía una tremenda empresa y la empresa quebró en el divorcio. ¿Fue de Dios eso? ¿Fue justo eso? No. ¿Y por qué eso si no lo llamamos que es injusto? Porque a Dios tenemos que decirle que Él es injusto cuando Él cumple su palabra. Porque la palabra no se va a tergiversar porque nosotros queramos ser buenos.
No hay bueno ni uno solo, dice el Señor, sino pecadores arrepentidos. Amén. Aleluya. Levante su mano al cielo. Por eso que Dios es bueno y nos acerca a Él a través de su amor. Porque cuando se habla de la justicia, se habla también del amor de Dios. Y por su amor fue justo y nos abrió una puerta para la salvación y la vida eterna. Si esta palabra tocó tu vida y sientes que debes ponerte a cuenta con el Señor, hablar con Él en esta mañana, aquí está el altar, ven al frente, dile: Señor, aquí estoy, quiero ser justo, quiero practicar tu justicia, quiero entender tu justicia, porque a veces no la entendemos. Quiero que me muestres, Señor, a través de esa justicia, tu infinito amor. Señor, toca los corazones, Señor. Padre, transfórmanos. Llévanos a tu justicia y a tu verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Santo, eres glorioso, Señor. Inquieta, Señor. Inquieta nuestras vidas a buscar más de ti cada día. Te anhelamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos, Señor, loor. Santo eres, Señor. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana me arrepiento de mis pecados.